Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Harold Fernando Herrera Estupiñán. Actualmente me encuentro matriculado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Ingeniería Agroforestal. Para la presente sustentación la haré en cumplimiento a la guía de aprendizaje tarea 2, Introducción a la Física y Geometría Vectorial de Física General. A continuación voy a mostrar la sustentación del uso de cada una de las aplicaciones para poner en puesta el conocimiento durante las clases recibidas en Física General. Como podemos ver, en este caso estamos haciendo uso de DEALMAT, que nos permite realizar ejercicios de operaciones con vectores. Para la sustentación de esta tarea se realizaron 10 ejercicios, cada ejercicio con 2 problemas. Aquí podemos evidenciar que el usuario soy yo y desarrollé al 100% el trabajo. De igual manera, o por otro lado, podemos también ver el uso de la aplicación MATLAB. En la aplicación MATLAB pudimos colocar en uso el desarrollo de las actividades correlacionadas a los simuladores en cuanto a los siguientes temas en especial. Estábamos colocando temas en especial como fue el uso de la función del tiempo x versus t. Pudimos también colocar lo que fue los pantallazos de los ejercicios realizados. En este caso, la gráfica de posición función tiempo x versus t. También de igual manera lo que fue la gráfica velocidad función tiempo, la gráfica aceleración función tiempo, la gráfica de posición función tiempo y por otro lado la velocidad función tiempo y por último lo que fue la aceleración función tiempo. Estas gráficas o estos pantallazos de estas gráficas se hicieron mediante el desarrollo, como les decía, la herramienta llamada MATLAB. Como podemos ver, el usuario de esta herramienta es quien les habla, Harold Fernando Herrera Estupiñán, y lo utilizamos colocando una información o una base de datos que la identificamos como MUA2 y MRU1, que nos dice que MRU es el movimiento rectilíneo uniforme y el otro es el movimiento uniforme para cada uno de los ejercicios. Entonces, para poder dar uso a esta aplicación, tenemos primero que crear una base de datos en Excel mediante el uso de unos comandos, que en este caso sería datos igual import data. En paréntesis colocamos el nombre del archivo que queremos importar y mediante ese comando nos va a arrojar y nos dice que tenemos 11 filas y 14 columnas, con lo que este es tiempo, velocidad, tiempo, distancia y velocidad. Nos dice, después de dar el comando datas.data, nos va a arrojar la información que tiene la base de datos, en este caso MUA2, movimiento uniforme de aceleración, con la herramienta o con el comando tiempo igual datos.data, paréntesis 2 puntos, coma 1, nos va a dar la columna solamente 1, porque estamos colocando el 1, que es lo que nos va a decir qué columna vamos a trabajar, y así sucesivamente hasta poder desarrollar los ejercicios. Por otro lado, en cuanto a las preguntas que se hicieron, hablamos que los ejercicios, por lo menos en la gráfica número habla sobre la gráfica de posición en función del tiempo x versus t. Ella nos habla nos evidencia que el objeto se desplaza con una velocidad constante sin aceleración. En cuanto a la gráfica de velocidad en función del tiempo, esta representa cómo varía la velocidad de un objeto conforme avanza el tiempo. En cuanto a la gráfica de aceleración función tiempo, esta específicamente nos da un error de índice debido a que nos indica que no se puede usar la indexación con punto para variables del tipo utilizado. Para la gráfica posición función tiempo,
Esta nos indica que la posición aumenta progresivamente con el tiempo siguiendo una trayectoria curva ascendente. Y para la gráfica velocidad función tiempo, esta representa el comportamiento de la velocidad de un objeto respecto al tiempo. Para la gráfica de aceleración versus tiempo, esta presenta una línea recta horizontal, lo que indica que no hubo variaciones en la aceleración durante el intervalo estudiado. Bueno, hay unas preguntas que cómo se puede diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme. Dice que la diferencia entre un movimiento rectilíneo uniforme y de un movimiento rectilíneo uniforme, observando las gráficas de posición, la velocidad o aceleración del tiempo. Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de posición versus tiempo es una línea recta, lo que indica que el objeto se mueve a una velocidad constante. Además, la gráfica de la velocidad versus tiempo también es una línea recta horizontal, ya que no hay aceleración. Y en cuanto al movimiento rectilíneo uniforme, la aplicación de posición versus tiempo es una curva, una parábola, porque la velocidad va cambiando con el tiempo. En este caso, la gráfica de velocidad versus tiempo es una línea recta inclinada, lo que indica que no hay aceleración constante y se grafica con la aceleración versus tiempo. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, significa que no hay ningún cambio en la velocidad del objeto con el tiempo, es decir, la velocidad se mantiene constante. ¿Y qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? El movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, la gráfica velocidad versus tiempo es una línea horizontal. El área abajo de esa línea es un rectángulo y calcular su área es simplemente multiplicar la velocidad por el tiempo. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la velocidad cambia con el tiempo, la gráfica de velocidad versus tiempo es una línea inclinada, el área abajo es curva, es un trapecio o un triángulo, y su cálculo corresponde al desplazamiento durante ese tiempo, sumando las partes donde la velocidad va aumentando y disminuyendo.